Las opiniones presentadas en este espacio son exclusiva responsabilidad de quien las emite. La información presentada no está basada en carpetas de investigación. Este episodio contiene lenguaje no apto para menores de edad. Se recomienda discreción. Eran las 7 de la mañana del 27 de octubre de 2017. Esa mañana, en la ciudad de Puebla, Nadia acudió a la parada de autobús. Iba a ir a la escuela. Su mamá la acompañó, así como todos los días. Ella abordó la micro, se despidió de ella y aún le dijo que regresaría pronto, porque iba a ver a su novio Marcos esa tarde. Nadia se fue. Su mamá regresó a hacer sus labores de casa como todos los días lo hacía. Pasaron las horas y Nadia ya nunca regresó a su casa. Investigando con las amigas de Nadia, ellas les comentaron que ella nunca llegó a clases. Es decir, nunca se acercó a la escuela. Esto alertó a sus papás, pues algo malo le había ocurrido. Nadia no podía hacer esto. Ella nunca haría algo así. Cuando empezaron a preguntar en la base de camiones, encontraron al chofer de la combi, de la micro que se llevó a Nadia ese día. Le dijeron que él no sabía nada sobre ella, pues nunca se dio cuenta en qué momento se bajó. Después de eso, en el caso de Nadia, empezaron a suceder cosas que la familia no podía creer. Detrás de su desaparición, estuvieron personas en las cuales ellos confiaban. Es más, eran personas de su misma familia las que se llevaron a Nadia. En el estudio de ausencias tengo a la señora Vicky, mamá de Nadia. Señora Vicky, bienvenida a Ausencias y gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias por haber venido desde Puebla y gracias por la confianza para contarnos el caso de su hija. Bienvenida. Gracias a ustedes. Al contrario, gracias a usted. Y le comentaba antes de entrar a grabar que para nosotros nos da gusto tener el caso de Nadia por fin hoy en Ausencias, porque anteriormente, en el otro podcast que teníamos, pues bueno, Nadia, en la cara de Nadia, la ficha de búsqueda, abría el programa cada jueves y mostrábamos su rostro sin saber realmente qué había detrás de la historia de esta joven que siempre nos acompañaba en esas semanas de podcast, ¿no? Hoy usted está aquí para contarnos su historia y pues qué mejor que una mamá, qué mejor que usted para contarnos quién es Nadia. ¿Quién es Nadia, señora Vicky? Bueno, más que nada les agradezco que haya tomado la foto de mi hija, como dice. Yo la verdad tampoco sabía. Y pues Nadia es una jovencita que nació el 18 de diciembre del 99. Una niña que le gustaba hacer ejercicios, le gustaba jugar, le gustaba estar siempre con la familia. Ella era se puede decir que el pilar fuerte de la familia, porque siempre nos mantenía unidos. Para comer teníamos que comer todos juntos. Si no estaba la familia completa, no podíamos comer. Y era un ambiente muy bonito porque no es como ahora que pues, se distrae uno en el celular o por algún trabajo o que nos mandan a traer por algún caso de que haya algo del caso de Nadia, pues ya no comemos como antes. Ya no estamos unidos. Y pues Nadia era la que hacía que la familia siempre estaba unida. Una niña muy alegre, que desde un principio, desde que nació, luchó, puesto que yo cuando estaba embarazada de mi niño, nació mi niñito malito, y a mí me dijeron que ya no iba yo a poder tener niños. Y de repente, pues me embaracé de Nadia. Y Nadia luchó porque aún sabiendo que yo corría riesgo y cualquiera de las dos podíamos pues no lograrlo,
pues Nadia se aferró a la vida desde que era una bebé. Y así fue siempre. Y a pesar de ser una niña, pues chica, de edad, al lado de compañeros o de su propia hermana, era una niña que siempre les daba consejos y siempre ayudaba, porque ella es muy humanitaria. Le gusta ayudar mucho a la gente, cuidar a los animales, no le gusta que ofendan a la gente. Le gustaba jugar mucho con su sobrinita, una nenita que para esas fechas tenía 1 año y estaba por cumplir 1 año. Y pues una niña que llenaba de vida a la familia, que ahora pues sentimos mucho su ausencia. Así es, así es. Nadia es su hija menor. Sí, es la más chiquita. Usted tiene otros 2 hijos arriba de Nadia. Sí, nada más ahorita está una niña, una mayorcita porque el niño me falleció. Ah, su hijo de en medio. Sí, nada más tengo a la mayorcita y pues en este caso Nadia era la más chiquita. Bien, ya. A Nadia, pues le gustaba ser emprendedora desde muy joven. Sí, así Ella vendía dulces. Sí, en sus tiempos libres, cuando salía de la escuela, estaba estudiando el 2 año de bachiller. Cuando salía de la escuela, vendía dulces afuera de la casa del novio o en la casa, que su hermana tenía una tiendita y ahí vendía sus dulcecitos. Y le gustaba hacer pulseritas y aretes. Ya. Y eso es lo que vendía. ¿Y qué se compraba con lo que ganaba? Pues hasta eso no se lo gastaba ella sola, porque siempre me compraba cosas a mí, a su papá, a su sobrinita que llegó en ese momento cuando Nadia creo que estaba en sus mejores de estar alegre, de ser feliz. Sí. Por tener a la sobrina, pues todo le compraba, la complacía. Y si se sacaba su buen dinerito. Sí, no voy a decir que se sacaba los millones, pero sí para que ella sobreviviera, pero más que nada era para que ella se comprara sus antojos y que ella pues nos compraba a nosotros, porque regalitos, una blusita, una playerita, siempre pensaba en la familia. Sí. ¿Y esto vendía los dulces después de estudiar? Sí, ¿Después de la saliendo escuela? de la escuela. Cuando llegaba de la escuela es lo que se ponía a hacer. Ya. Ella menciona, tenía un novio en ese entonces, nombre Marco. Sí. ¿Ellos sí. cuánto tiempo ya de relación tenían? Ellos iban a cumplir 5 años de novios. Ya una relación bastante larga. Sí, ya tenían bastante de novios y era una relación muy bonita, se llevaban muy bien los dos y muy aparte, tanto la familia del novio como nosotros, pues éramos muy unidos, convivíamos, nos llevábamos muy bien y Nadia y su novio se querían mucho. Sí. Tenían planes de pasar mucho tiempo juntos todavía. Sí, pues estaban esperando que Nadia saliera del bachiller y cumpliera los 18 años para pues poder unirse, porque pues ya querían hacer una vida de pareja. Ya se querían casar, entonces. Sí, estaban pensando bien. en eso. ¿Él es de su edad? Él es 1 año más grande que Nadia. A él le afectó mucho, a pesar de nada más ser novios, pero yo creo era tanto el amor que se tenían, el cariño y como siempre me lo decía Nadia, aparte de ser mi novio, Marcos es mi mejor amigo. Entonces había demasiada confianza entre ellos y pues yo lamento mucho que le esté afectando a Marcos, porque para ya el tiempo que lleva de desaparecida Nadia, pues él sigue ahí esperándola y pues está sufriendo mucho el muchacho. Si iba a una fiesta, muy aparte de que yo la tenía que ir a dejar y ir a traer, pues iba con Marcos. Entonces, ella si tenía algo, pues al que más le podía confiar y con el que le contaba todo era Marcos. Sí. Era un amor muy bonito y yo te lo digo porque pues Nadia estaba muy apegada a mí y me contaba las cosas y nunca la vi llorar, nunca la vi triste, porque siempre estaba contenta porque estaba con Marcos. Eso es lo que le llenaba a ella, estar cerca de su familia y estar bien con Marcos. Estaba su vida completa. Nadia tenía una vida completa en ese entonces. Era una niña feliz, una adolescente feliz. Y desgraciadamente cuando estás en los mejores momentos, a veces las peores tragedias ocurren y te sorprenden, ¿no? Desgraciadamente a veces la vida nos da esas jugarretas y cuando dices estoy completo, estoy bien, me siento bien y de pronto algo sucede
Y aquí en esta historia algo sucedió. Una persona que quizá era un poco alejada a ustedes, de pronto apareció en sus vidas. ¿De quién estamos hablando? De su sobrino. Sí, Este sí, así es. sobrino es hijo de su hermano. Sí, es hijo de mi hermano. ¿En qué momento aparece en esta historia su sobrino? ¿En qué momento los empieza a frecuentar? Pues yo casi no tenía mucha, amistad, o sea, de estarnos frecuentando seguido, que era que el 10 de mayo, el cumpleaños de mi mamá, era donde nos veíamos. Pero esta persona, su sobrino, bueno, mi sobrino, junto con su hermana, empiezan a acercarse mucho a la casa, a irme a visitar, precisamente 4 meses antes de que desapareciera Nadia. Ah, Y eran las visitas pues constantes, pero pues dice uno, yo nunca pensé mal de ellos. Para empezar, pues, se va a oír mal, pero yo la verdad quería yo mucho a mi sobrino y a mi sobrina. Eran casi mis consentidos de todos mis sobrinos, hasta llegaba yo a tener problemas con mi esposo porque los defendía yo mucho. Y no se me hacía pues, pensar mal de que me fueran a ver, que llegaban en la mañana y se iban como a 2:30. Eso sí, siempre tuvieron de que llegaban cuando yo estaba sola, porque ya se había ido mi esposo a trabajar, se había ido Nadia a la escuela y mi hija la mayor se había ido a trabajar. sí. Prácticamente me quedaba yo sola con la bebé. Era cuando ellos llegaban y se iban cuando eran 2:30 antes de que llegaran, porque a las 3 de la tarde ya llegaba mi esposo, llegaban mis hijas. Pero pues no se me hacía mal porque pues yo decía, pues estoy con ellos. Nunca dije, pues yo gasto o les tengo que estar dando dinero porque pues siempre llevaba dinero, que sí me preguntaba yo de dónde sacaba dinero porque Raúl no trabajaba. Sí. En esas fechas no trabajaba ni su hermana, pero pues por lo menos siempre llevaba su cartera llena de 1,500, 2,000 pesos, que era, pues yo decía, para un joven que no trabaja, pero pues tampoco nunca me puse a pensar mal de él, porque como te comento, es mi sobrino y la verdad, yo lo quería demasiado. Claro. O sea, él iba cuando no había nadie más en su casa. Les gustaba estar a solas con usted. Sí, siempre iban cuando estaba yo solita. ¿Y qué le... Ya, en esta ocasión que luego se les daba que se les hacía tarde por las pláticas que teníamos, pues ya es como lo veían ahora sí, mi esposo y mis hijas, pero siempre era de preferible que estuviera yo solita. Y Sí. era al decirme que no le tenía yo que decir nada a nadie de mi familia, o sea, con los que yo vivía, ni con mis hermanos, ni mis papás, decirles que ellos me frecuentaban. Y en esas pláticas tan largas que tenían por las mañanas, ¿qué le preguntaban? ¿Qué plática le hacían? Eran pláticas como de, yo creo que ya venían pensando hacer algo, porque era de dónde, a qué horas entraba a la escuela Nadia, a qué hora salía, dónde tomaba la combi, si salía sola o acompañada. En este caso se enfocaba mucho a hacerme preguntas tanto de Nadia como de mi esposo, Ajá. de si era el único número que tenía, qué rutas agarraba para irse a trabajar, a qué horas entraba, porque no tiene horario fijo para entrar a trabajar ni para salir. Pero pues yo no lo veía mal en ese entonces, porque decía, pues es mi sobrino y la verdad yo le tenía mucha confianza y lo quería demasiado. Pero sí eran muy constantes las preguntas de casi, casi el saber la vida o el día a día de Nadia, más Sí. que nada. ¿Qué edad tenía en ese entonces su sobrino? Él tenía en ese entonces, tenía como 19, 20 años tenía él. Muy joven, muy joven. ¿Y su hermana? Su hermana tenía en esas fechas, tenía 29 años. Ah, ya era un poco más Ya grande era que más él. grande. Sí, es la mayor de todos. Sí. ¿Y con su hermano, usted platicaba con él? Le decía, oye, mi hijo, tu hijo me va a visitar, o tenían cierta relación con su hermano. Pues sí me llevaba yo bien con mi hermano, o sea, sí tenía yo pláticas y todo, pero nunca le dije nada porque siempre mi sobrino me dijo
que no le tenía yo que contar a nadie, que nadie tenía que saber que me frecuentaba, porque Sí. pues supuestamente su familia sabía que los dos estaban estudiando. Ah, bien. Entonces era de que se salían temprano de su casa con el decir de que iban a la escuela, pero se iban a meter conmigo. Ahí estaban en mi casa, entonces era decirme no, que no se entere mi papá, que no se entere mami, que en este caso era la abuelita, que no se enterara de que se iban a meter a mi casa. ¿Y en la familia cómo ellos dos eran vistos? O sea, ¿tenían relación más con usted o con el resto de la familia? ¿Cómo se desenvolvían? ¿Qué escuchaba sobre estos dos hermanos? Pues se llevaban bien solamente con, yo tengo 5 hermanos, Ujú. son 4 y conmigo somos 5. De los 5, pues nada más se llevaban bien conmigo y con otra hermana que era la más chica. Pero ellos de frecuentar, de irse a meter y de ponerse a platicar y tardar mucho tiempo, era yo la única con la que hacían eso. Bien. ¿Y con Nadia? ¿Cómo era la relación con Nadia entre primos? ¿Se llevaban bien? No, con Nadia casi no, porque por unas cuestiones de que se empezó a escuchar en la familia de sus actitudes, Nadia como que decía que no, no creía eso que decían de él. Entonces, pues Nadia era más enfocada a estar con su novio. Sí. Sí, era muy alejada de la familia. Te puedo decir que se llevaba mejor con los sobrinos por parte de mi esposo que con mis sobrinos y mucho menos con, o sea, no, no tenía mucha amistad Nadia, era muy poco el ponerse a platicar, pero que se veían en una fiesta, en una reunión, es el ponerse a platicar, pero intercambiar número de celulares o irse al cine a pasear, no. Vámonos a ese día en el que todo mundo todo esto ocurre, ¿no? El 27 de octubre del 2017. Ese día por la mañana Nadia se despertó para ir a la escuela, sale de su casa temprano en compañía de usted. Sí, Siempre lo hacían todas las mañanas. sí, todas las mañanas la iba yo a dejar a la parada. ¿Cómo fue esa mañana, señora Vicky? ¿Qué recuerda de esa mañana? Ese viernes 27 de octubre, pues me paré normal. Bajé, yo duermo ahora sí que en la planta alta y Nadia dormía abajo con su hermana. Ya cuando me levanté, Nadia ya tenía sus uniformes, era su suéter azul marino, su blusa blanca de cuello sport, su falda cremita de tela escocés, sus calcetas azul marino y sus zapatos choclos, ya los tenía puestos negros. Su mochilita ya estaba toda lista, yo bajé, le preparé su torta, me acuerdo que le di de desayunar su vasito de leche y su pan. Y ya estuvimos platicando y ya me dice, ya mami, ya estoy lista. Nos vamos, pero ya saliendo de la casa, luego me dice Nadia, mi celular. Y se regresa por el celular que estaba cargando, ya se lo guarda en su mochila. De donde nosotros vivimos a la siguiente cuadra es donde toma la micro Nadia. En el transcurso que fuimos caminando, pues ella me dice, regreso luego de la escuela saliendo, me voy a regresar luego porque va a venir Marcos a verme. Le digo, ok, le digo, entonces no vas a ir porque me había pedido permiso para ir al centro porque se venían las fiestas de Halloween Ujú. y iba a ir a ver con sus amigas a hacer para sus disfraces. Pero me dice, ya no voy a ir con mis amigas porque mi papá me va a hacer el disfraz, entonces me regreso para ver con Marcos y mejor el sábado voy al centro con mi papá. Y le dije, bueno, está bien. Y ya cuando viene la ruta 5 que era la unidad 49, Sí. Suburbia, que es la que la dejaba enfrente de su escuela, y ya ella antes de tomar la combi, pues me dio mi beso y me dijo, te amo. Y eso lo recuerdo como si fuera ayer, o sea, el beso que me dio en la mejilla y sus palabras que me dijo, te amo. Pero yo no sentí nada extraño, como que nadie se estuviera despidiendo de mí, o sea, era normal. Siempre me daba mi beso y siempre me decía, te amo, te quiero, cuídate, mami. O sea, yo no lo sentí como Una si nadie despedida. supiera que iba a pasar algo, ¿no? Y ya se subió, abordó la ruta 5, se fue y ya hasta me quedé ahí esperando hasta que desapareció. Dio la vuelta a la combi, ya no la vi y ya me regresé a mi casa a hacer pues, mis actividades que hacía yo Del del día. diario.
En este caso, pues estábamos toda la familia, porque mi esposo le había tocado descansar, mi hija mayor estaba en su tienda, la nena andaba ahí haciendo travesuras, excepto el único que no estaba era mi yerno que había salido. Pues ya estuvimos ahí todo el día y Nadia tenía que regresar a la casa a 2:30 de la tarde. A esa hora siempre llegaba de la casa. Cuando Nadia iba a faltar o se iba a pasar a la casa del novio, pues siempre me avisaba. Me hablaba por teléfono, me mandaba un mensaje, porque nunca fue de irse nada más así, porque si ella todo siempre tenía que pedir permiso. Si no le contestaba yo, le decía a mi esposo, pero siempre fue una niña que siempre pidió permiso. Entonces me dice mi hija mayor, mamá, dice, ya son 2:30, dice, y Nadia no llega. Le digo, pues márcale, a ver, a lo mejor pasó a ver a Marcos. Y mi hija le marcó 3 veces y le mandó a buzón. Y le digo, pues qué raro, porque nadie llevaba su teléfono cargado. Entonces me salgo de su tienda y en la esquinita de como a 3 casas está un teléfono de monedas y fui y le marqué pensando, dije, a lo mejor no nos quiere contestar, pero no, también me mandó a buzón. Entonces en ese momento dejar el teléfono público para regresarme a mi casa, suena mi celular y era Marcos que me dice, oiga, dice, páseme usted a Nadia. Le digo, es que no ha llegado, le digo, y no nos contesta. Dice, es que yo también ya le estuve marcando y ella dijo que cuando estuviera en su casa me marcaba para ir. Le digo, pues no contesta Marcos. Dice, pues qué raro. Y ya, pues cuando llegué a mi casa, ya estaba mi hija pues contándole a mi esposo lo que estaba pasando. Entonces mi hija le dice a su papá, ¿sabes qué? Dice, pues hay que investigar a sus amigas. Se mete a Facebook y por medio de Facebook localiza a 2 amigas de Nadia. Les manda mensajes y pues las muchachas no contestaban. Como media hora después le contestó una de ellas y pues ahí fue como que sentimos más la presión, más la angustia, porque nos dice que Nadia no había entrado a la escuela, Uy. que Nadia no había llegado ese día a la escuela. Entonces ahí fue como que una angustia, como una desesperación el no saber nada de Nadia, que ya para ya eran 3:30, cuarto para las 4 y no sabíamos nada de Nadia y su teléfono seguía igual, en buzón. Entonces pues entraba más la desesperación en Claro. mí porque pues como madre yo decía, algo está mal, algo está pasando. Entonces mi esposo me dice, ¿sabes qué? A 2, 3 cuadras está la base de las micros. Y me dice, vamos a preguntar qué tal si pasó un accidente o eso. Nosotros llegamos y les preguntamos y ahí estaba el chofer de Sí. la ruta, de la unidad donde se había ido Nadia. Y nosotros nos acercamos y le preguntamos y él me dijo, sí, la verdad sí me acuerdo de la niña, porque sí, era su ruta de siempre. Y Nadia siempre tomaba esa combi, puesto que esa la dejaba enfrente de su escuela, o sea, bajaba de la escuela y no tenía que caminar. Sí. Y me dice, sí me acuerdo, señora, pero la verdad sería mentirle, porque no me acuerdo a dónde bajó, no me acuerdo haberla visto dónde bajó. Se empezó a llenar la combi, no vi dónde la bajó o dónde la bajaron. Sí, sí, sí. Pero en ese momento el señor le dice a mi esposo, páseme su número de su hija, a lo mejor no les quiere contestar. Le marcamos nosotros y le estuvieron marcando ellos y también los mandó a buzón. Entonces ahí ya creció más la angustia porque dijimos, no, ya no está bien esto. ¿Y cámaras de seguridad alrededor de la ruta que tomó la combi, la micro, no investigaron? Nosotros sí nos pusimos a investigar todo eso. De hecho, cuando nosotros regresamos a la casa, nos habla una hermana de Marcos, del novio, y nos dice, ella en ese entonces trabajaba en fiscalía, y nos dice, váyanse a fiscalía a poner la denuncia. Pero para esto mi esposo y mi hija ya habían estado hablando por teléfono en los hospitales y por si había habido un accidente y eso, y nada. Entonces nosotros lo que hicimos fue irnos a fiscalía a poner la denuncia y nosotros luego pedimos las cámaras. Pero esa respuesta que nos dieron fue pues como que decir, pues es increíble que haya cámaras y que nos salgan con decir, es que no están activadas. En el trayecto que va Nadia a la escuela,
se localizaron 3 cámaras de seguridad. Y pues no, en esas cámaras estaban desactivadas. Solamente una cámara, que fue la de una casa que estaba cerca de la escuela, pero desafortunadamente nada más se ve cómo pasan las niñas, pero no se les ve la cara. Sí. O sea, se ve que pasan las niñas de uniforme donde va Nadia a la escuela, pero pues nunca se logra ver a Nadia. Entonces, pues como tal no, y con las que nos dicen que el C5 no las tenía activadas, pues no, pues nunca se supo. Imposible identificar en qué momento fue que ella se bajó y con quién se bajó. Exacto. O si alguien en algún momento subió y después se bajaron juntos, o ella se quedó de ver con alguien en algún punto. Increíble que las cámaras de seguridad son una herramienta vital y que hoy no sirvan. En la mayoría de los casos que hemos presentado aquí siempre es un tema con las cámaras. ¿Qué distancia había entre donde toma el transporte público hasta su escuela? Se tarda de 25 minutos. Si hay mucho tráfico, se tarda 25 minutos, media hora. Pero si no hay tráfico, en 20 minutos ya estaba en la escuela. Porque era en el centro, en el mero centro, en la 3 y la 11, donde estaba la escuela de Nadia. Pero como entraba temprano, luego no había tráfico. Sí. Entonces sí, por mucho media hora es el recorrido que se hacía. Y nosotros hicimos ese mismo recorrido pegando volantes. Entonces, Sí. se unió la familia, todos los hermanos de mi esposo y sus sobrinos, y nosotros anduvimos pegando volantes todo así, el recorrido que hace la Ruta 5. En las unidades también, en todas estuvimos pegando volantes. Quiero yo pensar que como fue viernes y pues es fin de semana, sábado y domingo, pues no pudimos hacer mucho. El día que desapareció Nadia, mi yerno andaba en el centro y pasó a la escuela, pues pensando que le dieran una razón, pero como en la mañana esa escuela funcionaba como bachillerato y en la tarde era primaria. Entonces le dijo el director, ¿sabes qué? No te podemos dar informes porque ahorita es primaria. Tienes que venir hasta el día lunes para que te den información. Híjole. Entonces nos tuvimos que esperar hasta el día lunes para poder hablar con la directora, que nos diera informes de si fue o no fue a la escuela Nadia. Sí. ¿Y llegó el día lunes y sí fueron a la escuela? El día lunes nosotros nos presentamos, mi esposo y yo nos presentamos con un Ministerio Público. Fuimos para que él nos decía que él tenía que hablar con sus compañeros de Nadia, ¿no? A lo mejor a nosotros no nos iban a querer decir nada si es que Nadia les dijo algo. Y pues hablamos con la directora y nos dijo que no, que ya había hablado con los maestros y pues no, que Nadia no se había presentado a la escuela. Y con las compañeras que habló, que en esa vez fueron 3 compañeritas, y pues también dijeron que no, que Nadia ni les dijo que iba a faltar, ni les dijo que tuviera problema, o sea, nada. A mí lo que no me agradó de la escuela y lo que me pues indignó es que se supone que cuando Nadia entra a la escuela nos dan una hoja a firmar, que se puede decir donde viene todo lo que es, que si la niña falta a la escuela, inmediatamente nos hacen un llamado, que la niña no entra a la escuela. Claro, para avisar. Y si nosotros estamos sabiendo que la niña no se va a presentar, a lo mejor no avisamos, pero al otro día tenemos que mandar un escrito donde diga el por qué no se presentó la niña. Ya. Pero pues a mí nunca me avisaron. Tal vez si me hubieran avisado que Nadia no entró a la escuela, desde la mañana hubiera empezado a menearme a dónde buscarla. Claro, sí, sí, sí. Bueno, las amigas no sabían nada, no dijeron nada, pero ustedes hablaron con Marco, era una persona a la que ella le tenía mucha confianza. ¿Marco nunca le comentó nada, algo sospechoso? Con Marcos sí hablamos nosotros y de hecho pues Marcos nos dijo y fue así directo como diciendo pues perdóneme señora, ¿no? Que se lo diga, pero investiguen a su sobrino. Y yo le decía, ¿pero a cuál sobrino? Dice, pues a su sobrino, él lo conocía por el güero. Dice, a su sobrino, dice, él tiene que ver o él sabe a dónde está Nadia. Y le digo, a ver, pues ¿por qué? Explícanos. Y ya él nos comentó que
días para atrás, como unos 3, 4 días, él se había visto con Nadia y pues se habían platicado que mi sobrino lo estaba invitando a un trabajo, que pues no sé qué tipo de trabajo, ¿verdad? Pero nada más les dijo que él los podía llevar con una persona que estaba contratando. A Marco y a A Nadia. Marcos y a Nadia, a los dos. Y pues dijeron, pues sí, ¿no? En este caso, Nadia, después nos comentó Marcos que Nadia habló en privado con su primo y que su primo como que le ponía peros para que fuera Marcos. Pero pues Nadia era muy apegada a Marcos, demasiado, y le dijo a su primo, pues sí, que vaya él, dice, él es de mi entera confianza y pase lo que pase o lo que vayan a decirnos, él nunca va a decir nada. Entonces el sobrino acepta que sí vayan los dos. El día viernes que desaparece Nadia, nos comenta Marcos que ese día se había quedado de ver con su primo en el centro de Puebla, en la catedral. Sí, después de la escuela. Saliendo de la escuela. Entonces lo que él nos comenta es que iban a ir los dos, pero un día antes, o sea, se puede decir que el jueves, Nadia le dice que su primo le dijo que nada más iría ella a ver lo del trabajo y ya posteriormente el próximo viernes iría Marcos. Y todavía él le dijo, ¿estás segura? No sé que te vaya a pasar algo. Y todavía Nadia le dice a Marcos, no, ¿qué me va a hacer? Pues es mi sobrino, es mi primo, perdón. Sí. Dice, no, dice, es mi primo, dice, es de mi familia, ¿qué me va a hacer? Sí, claro, ella con toda la confianza del mundo. Pero para esto también, pues Marcos nos enseñó unos mensajes de WhatsApp de una conversación que tuvo con Nadia, Sí. ahí donde decía que, pues Marcos sí le reiteraba eso de que si no le tenía miedo, que le fuera a pasar algo o que estuviera haciendo algo chueco su primo. Y Nadia dijo, no, dice, es mi primo, dice, y es sobrino de mi mamá y mi mamá lo quiere mucho. No, ¿qué nos va a hacer? Dice, tampoco alucines, así le dijo todavía, bueno, en los mensajes así se lee. Y dijo, bueno, dice, entonces tú vas el viernes y yo voy el próximo viernes. Y todavía le dice Marcos, dice, pero te cuidas. Pero sí hay una frase que dice Nadia, que esa fue la que como que nos alertó un poquito más, porque dice, a ver si no me pasa algo por haberte dicho. Pero pues Marcos tampoco nunca cuestionó a Nadia y así se quedó el mensaje. Como si su primo le hubiera dicho que no dijera nada. Exactamente, ¿no? Entonces como que de ahí, pues como que entró más la preocupación y el decir, bueno, si Marcos lo está diciendo es por algo, ¿no? Claro. Que a veces dijera uno, pues no quiere uno pensar mal de la familia. Y yo en este caso, pues yo sí sentía feo porque, pues de todos los sobrinos que tenía era al que más quería, a él y a su hermana, y el enterarme de esto y que ellos le hicieron algo a mi niña, pues era lógico, ¿no? Que pues por mucho que los quisiera, por mucho que diera yo la vida por ellos, antes que nada está mi hija. Exacto. ¿Y ustedes buscaron a su sobrino? Nosotros después? lo estuvimos buscando después del sábado que nos dio esa información Marcos. Nosotros lo estuvimos buscando, pero no contestaba su teléfono. Su teléfono prácticamente estaba apagado, el número que yo tenía. Y con la que sí me comuniqué fue con su hermana. Uh-huh. Y yo le pregunté y le dije que, pues que le dijera a su hermano que si sabía algo, pues que me dijera, ¿no? O que me regresara a Nadia. Y ella lo único que me decía es, no, no te preocupes, tía, Nadia está bien, Nadia come, a Nadia no tiene frío. Le digo, no, es que pues ya me habían llenado cosas en la cabeza de todo lo que me decían y pues me decían que tal si la están drogando, eso. Sí. Entonces yo eso se lo comenté a su hermana y me dice, no, no te preocupes, tía. O sea, el escuchar todo eso a mí me hizo reflexionar en que ellos tenían que ver algo con la desaparición de Nadia o ellos le habían hecho algo a Nadia, porque cómo me aseguraba que Nadia estaba bien, que Nadia comía, que a nadie la estaba maltratando y que no le daban droga.
O sea, pero era uno de decir, o sea, como yo te lo estoy afirmando. Y así pasaron como 3 días y ella seguía en lo mismo. Sí. No lo quería yo creer porque, como le comento, era una persona muy querida para mí. Y creo que, pues, lo que hizo no se vale, ¿no? Porque, pues, ahora sí que me dio una puñalada. Y el que le haya hecho algo a mi niña, pues, como que me llena un poquito más de dolor, ¿no? Exacto. Porque digo, ¿cómo es posible que mi sobrino, al que yo quería, al que yo amaba tanto, que muchas veces me peleé con mi esposo, muchas veces me peleé con mi hermana, porque me decían que algo andaba mal en él y yo decía que no? Y cuando ya por fin abrí los ojos y dije, sí, le hizo algo a mi niña, fue que todo se me vino abajo, porque yo en ocasiones me sentía yo culpable, porque yo le abrí las puertas de mi casa, porque yo lo dejaba entrar, porque yo le platicaba su día a día de lo que pasaba en su vida de Nadia. Entonces sí me sentía yo culpable, pero pues que tanto como mi esposo y mi hija me lo dijeron, ¿tú qué ibas a saber? Exactamente. ¿Tú qué ibas a saber si es tu sobrino y tú le estás diciendo lo que querías mucho? ¿Cuándo ibas a pensar que él le iba a hacer algo a Nadia? Que él iba con esa mala intención. O sí, que estaba pues pensando, ¿no? Más que nada porque le platiqué a mi esposo todo lo que pasó, le platiqué a mi hija y las llamadas que le hacía yo a su hermana, que llegó un punto en el que me bloqueó y ya no pude tener comunicación con ella. Y ella yo creo que se molestó cuando le dije, dile a tu hermano que me diga qué le hizo a Nadia, que me la regrese, si no pues voy a tener que ir a levantar una denuncia. Y ella perdí totalmente comunicación con ellos. Sí. Y fue cuando hablé con mi esposo y le dije, pues, lo siento mucho, si es mi sobrino, lo quiero mucho, pero siempre por delante va a ir mi niña. Y quiero más a Nadia y me duele más Nadia que él. Y fue en ese momento que decidí poner una denuncia en contra de él. Antes de que pasara, antes de que surgieran estas sospechas en contra de ellos dos, ellos la visitaban todavía. O sea, iban a su casa todavía a preguntar. Por Nadia, Ajá. de cómo iba, sí llegaron a ir en 2 ocasiones. Esto a los cuantos días de que Nadia desapareció. Nadia desapareció el 27, ellos fueron el 5 de noviembre. Su hermana me habló y me dijo, oye, es que quiere hablar contigo mi hermano. Y yo dije, bueno, pues que venga a la casa. Ese día llegaron como a las 10 de la noche. Llegó mi sobrino, mis dos sobrinos, él y su hermana, y el que los llevó en el taxi fue su papá. Pero el cual su papá no, nunca quiso entrar, nada más entraron ellos dos. Y sí fue un relato muy extraño lo que me llevaban ellos o lo que me contaron, que me dejó más intrigada en decir que ellos tenían que ver en la desaparición de Nadia. ¿Qué le dijeron ese día? Ellas me empezaron a platicar que me podían ayudar a traer de vuelta a Nadia. Y yo les dije, ¿pero cómo? Dice, sí, dice, te podemos ayudar. En ese momento mi sobrina me dice, voy a llamarle a mi tío para que oiga. Ya le habló a mi esposo, subió y nos empezaron a contar que ellos, mi sobrino me dijo, yo ya sé dónde está Nadia. Dice Nadia que ya había hablado con el ángel de Nadia y que Nadia estaba en una cabaña, que tenía una ventana chiquita, se oían muchos árboles, se oían cómo corrían las hojas de los árboles, los pajaritos y que había un arroyo. Cuando él me empieza a contar eso, a mí se me empiezan a venir cosas en la mente, porque efectivamente hay un lugar en el Arco Veracruz, así se llama. Ahí mi mamá tiene un rancho. Sí. Y así como ellos me lo estaban explicando, pues es como que yo estaba regresando a cuando era chica y iba yo con mis papás a esa casa. A ese rancho. O sea, ese lugar sí existía. Ese lugar sí existía. Y me describe mi sobrino que Nadia va vestida de pantalón de mezclilla, unos tenis rojos, unos Converse y una blusa blanca. Yo me quedo pensando cuando me dicen los Converse rojos,
Pero pues igual, dice uno, cuando está uno con la presión, la angustia, pues ahí se quedó todo. Y él me comenta, nosotros podemos traer a Nadia. Y me comentaban que la llevaban ahí por Cholula en unos campos. Pero antes de esto ellos le dicen a mi esposo, pero lo que sí tienen que hacer es que tienen que retirar la denuncia. Tienen que ir mañana mismo a retirar la denuncia y decir que pues ya no, que ya no la van a seguir buscando. A lo cual mi esposo contestó, es que no podemos retirar la denuncia. Nos van a empezar a preguntar los de la fiscalía y la denuncia se tiene que seguir. Dice mi sobrina, sí, pero cuando a Nadia la encuentren en el campo de Cholula, vamos a hacer una llamada y la van a ir a buscar y pues ya la encontraron. O sea, Y decían que la iban a ir a dejar en Cholula. eso es lo que nos estaban dando a entender ellos, que la iban a ir a dejar allá y se iban a esperar hasta que fuera a fiscalía por ella. Y dijo mi esposo, a ver, yo no te estoy entendiendo lo que estás diciendo, parece como un cuento, ahí síganselo platicando a su tía, yo no les creo nada. Y mi esposo se bajó bien enojado. Sin embargo, yo me quedé con ellos y les dije, yo sí quiero recuperar a mi niña, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y me vuelven a repetir lo mismo, retirar la denuncia. Y me dice mi sobrino, yo voy a ir por Nadia, yo la voy a rescatar, la vamos a ir a dejar a un campo por Cholula. Dice, mi hermana va a hacer la llamada y nos esperamos hasta que llegue. Le digo, pues no, porque se van a dar cuenta del número que hacen la llamada. Dice, no, no te preocupes, no lo van a poder rastrear porque nosotros ya sabemos cómo se hace. Le digo, sí, pero a Nadia le van a preguntar, le van a hacer preguntas. ¿Y qué va a decir Nadia? Y dice, por eso no te preocupes. Ellos me decían de una inyección o una pastilla que les dan y automáticamente se olvidan de todo. Dice, va a estar como perdida y nada más se va a concentrar en el día que desapareció y ya no va a saber nada. Y yo dije, pues déjame pensarlo. ¿Cómo sabían eso todo? O sea, ¿cómo sabían lo de la pastilla? Y para empezar, ¿cómo sabían del lugar? ¿Simplemente porque él tenía un don para ver cosas? Supuestamente es lo que decía él, que por medio de ese don sabía dónde estaba Nadia. Pero para que él nos pudiera ayudar era quitar la denuncia o que nosotros fuéramos, ahora sí que yo y su tío fuéramos a ese lugar y que ahí esperáramos para que nos entregaran a Nadia. A Cholula. A Cholula. Pero nosotros, pues, como mi esposo se bajó enojado, yo dije, pues voy a decirle a ver qué nos dice. Nos bajamos y se despiden. Y pues lógico, yo lo que sentía y lo que quería era un abrazo de mi familia, Claro. puesto que Nadia ya iba para 8 días que había desaparecido y nadie de mi familia, solamente una hermana, es la única que desde el primer día estuvo conmigo, pero los demás. Entonces yo salgo con mi hija, la mayor, y veo a mi hermano y pensando que me iba a abrazar, que me iba a preguntar por Nadia, lo único que le dijo a sus hijos, ya, ¿a qué horas que ya es bien tarde? ¿No que no se iban a apurar? Les dije que esto era rápido. Y se suben al coche y se van. Y pues nos quedamos con esa, pero pues sí nos poníamos como familia a platicar qué más podíamos hacer, qué más podíamos investigar. Y pues todo eso nos sonó raro y nos sonó extraño, ¿no? Claro, sí. Porque hasta como que nos daban indicios de decir, nosotros tenemos a Nadia, pero tienes que hacer esto. Y se inventaron todo lo del don. Entonces fueron cosas que, pues cada vez entre más iba pasando el tiempo, pues más íbamos diciendo que sí o sí ellos tenían que ver en la desaparición de Nadia. Claro. Eso fue ya la última vez que usted habló con él y con ella. Sí, fue la última vez porque después todavía a los 2 días me habló su hermana y me dijo que si ya lo habíamos pensado. Y le dije, no, pues tu tío no quiere, le digo, pero yo sí, díganme qué tengo que hacer. Y me dice, no, pues es que tienen que ser los dos, o sea, también una insistencia como el de si no queríamos eso, es que nosotros fuéramos al lugar donde ellos nos decían.
pero sí o sí teníamos que ir los dos, uno no. Teníamos que ir los dos juntos, pues ya como que mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Ya no me suena bien esto. Sí, Cuando yo levanto la denuncia, la MP que llevaba mi caso era la licenciada Wendy Zacateco Cisneros. Ella llevaba mi caso. Y desde un principio que yo le dije que pues sospechaba yo, ella me dijo, no señora, dices que está usted mal porque está acusando a su propia familia. Dice, no está bien lo que usted está haciendo. Entonces, como que querían que me retractara yo de lo que estaba yo diciendo. Y yo le dije, pues es que será muy mi familia, pero yo no puedo meter las manos al fuego por él. Y yo le empecé a contar todo pues lo que habíamos investigado y pues lo que sabía yo de él y su actuar. Y pues la MP nada más me dijo, pues vamos a checar, vamos a investigar. Sí lo mandaron a traer para declarar. Y él en su declaración dijo que no me frecuentaba, que no sabía dónde vivía yo, que él no tenía teléfono, que él nunca usaba teléfono, que no usaba redes sociales, que estaba yo mintiendo. Cuando a él lo mandaron a traer, también mandaron a traer a declarar a su abuelo. Y pues el señor, que es mi padre, pues también lo negó. También dijo que no podía hacer lo que estaba yo diciendo y que al parecer estaba yo loquita de la cabeza. no puede ser. Que me checaran y que me investigaran. Yo antes de todo esto que pasó de Nadia, yo tuve una recaída de parálisis en la mitad del cuerpo y yo estuve yendo a terapias al CRE. Y el CRE donde yo iba está cerca del Batán. Entonces, de ahí se quisieron agarrar ellos para decir que investigaran porque yo había estado yendo a terapias al Batán. ¿Qué es el Batán? El Batán es donde es un psiquiátrico, pues. Ah, ok. Es un psiquiátrico. Y eso fue lo que contestaron, que porque estaba yo loquita. Entonces, yo no sé qué pasó ahí, pero sí la MP le creyó más a ellos que a mí. Sí. Y entonces ya no le quiso seguir dando vuelta en mi investigación, a pesar de que la familia de Marcos, se puede decir que el círculo más cercano a Nadia, todos declararon lo que sabían. Y aún así la MP se siguió con es que no puede acusar a su propia familia, señora, está usted mal. Y así tardó fácil como medio año sin investigarlo. Y al paso del tiempo yo pedí una orden de cateo, porque yo sabía cómo estaba la casa donde vivía mi sobrino, pero también sabía que él tenía un cuarto donde él vivía y donde, pues, no sé qué escondía, porque nadie podía pasar a ese cuarto, ni su Sí. propia familia. Yo pedí ese cateo y ese cateo lo hicieron, pero lo hicieron mal, porque sí revisaron la casa, pero nunca revisaron los cuartos. Y las fotografías que a mí me enseñan del cateo, pues ese cuarto no existe. Y O yo, sea, donde él solamente entraba. exactamente. Entonces yo le digo, es que falta un cuarto, dense cuenta y la casa tiene ventana para la calle. Y hasta donde ustedes me entregan no está ese cuarto. Pues no sé qué pasó ahí, pero así la dejaron y pues ya la MP ya no siguió con la investigación. ¿Y con su hermano usted habló en algún momento? O sea, de decir, tu hijo sabe algo, tú sabes algo, dime qué pasó. No, nunca quiso hablar conmigo. Yo al único que le dije que hablara con él y que le dijera que me devolviera a mi niña fue a mi papá, que es el abuelo de mi sobrino, le dije. Y él me dijo, es que estás loca. Yo no sé por qué me estás acusando a mi güero, si él no hizo nada. Y se investiga por otro lado, dice, pero deja a mi güero en paz. O sea, ahí yo lo sentí que parecía que, a como lo defendió él, parecía que era su hijo y no su nieto. Sí. Porque lo defendió demasiado a tal grado pues de decir que yo estaba loca. Mi sobrino también hizo el cuento de decir que él había hablado antes de que desapareciera Nadia, que él había hablado con ella y que ella le había dicho que andaba con otra persona
y que se quería ir con ella. O sea, que tenía otro novio. Ándale, eso fue lo que dijo él, porque eso fue lo que declaró en fiscalía. Pero lo que siempre decía yo, si a Marcos, que era el que le tenía confianza, o a nosotros, o sea, nadie estaba súper enamorada de Marcos, como para llegar a decirle eso, y no era el decir que eran muy unidos, como para decir, ay, le tengo mucha confianza a mi primo y le voy a contar esto. Sí. Y nunca se comprobó porque después dijo que él nunca lo había dicho, o sea, como que cambiaba también él Sus declaraciones. sus declaraciones, porque decía eso, luego decía que él no tenía contacto con nadie, que él no se llevaba bien con nadie, se frecuentaban cuando había reuniones y eran muy pocos. Y mientras todo esto ocurría, mientras ustedes buscaban a Nadia y había esta denuncia en su contra, pero pues bueno, ¿qué te pasa todo esto que ya nos comentó? ¿Él qué hizo? ¿Se fue en algún momento de Puebla? No, él siempre estuvo acá, en la ciudad de Puebla, él nunca se fue. Siempre estuvo, nada más que ahí ya no se quedó a vivir en la casa de sus papás, se fue a vivir a la casa de sus abuelitos, que es aquí, ahí mismo en Puebla, pero era como, la distancia era como de 20 minutos. Sí. Entonces él se fue a vivir con el abuelo y ya era el que pues lo protegía porque pues, realmente él ni trabajaba ni estudiaba ya nada más se la pasaba ahí en la casa de los abuelos. Bien. Hay un momento en esta historia en el que usted conoce a otra mamá, a una persona, una mamá de otro chico que también está desaparecido hasta la fecha, Sí, de nombre Brandon. así es. Hubo una sorpresa muy grande para usted cuando conoció a esta señora. ¿Nos puede platicar un poco sobre esto? Sí, yo a raíz de la búsqueda de Nadia, yo me uno a un colectivo que había en Puebla de madres buscadoras y ahí conozco a la señora María Ayuso en ese colectivo. Una vez nos reunimos y pues nos ponemos a platicar nuestras historias, cómo desaparecieron nuestros hijos. Y yo cuando la conozco, pues las dos nos ponemos a platicar. Yo le platico cómo desapareció Nadia, pero yo nunca le digo quién, de quién sospecho ni nada de eso. Y ella me platica que tiene a su hijo desaparecido, Brandon Ramírez Ayuso, quien desapareció 4 meses antes de Nadia, el 12 de junio del 2017. También en Puebla. También en Puebla. Y nos ponemos a platicar y pues sí, pues dicen el llanto, los abrazos. Y me dice su mamá, yo sí tengo un sospechoso. Y yo sí sé quién se llevó a mi hijo. Y le digo, ¿a poco? Dice, sí, dice, es una persona y me da el nombre de esta persona. Y le digo, y me dice, mire, es él. Y cuando me enseña la fotografía, yo me llevo la sorpresa porque era mi sobrino. Entonces nos ponemos a platicar y le digo, bueno, ¿y él por qué? O cómo pasó. Y ya me empieza a contar. Y la historia, o más bien dicho, el modo en que desapareció Brandon, es casi idéntico a cómo desapareció Nadia. ¿Cómo fue que desapareció Brandon? Brandon desapareció igual, mi sobrino, porque ya después nos dimos cuenta que él también estaba involucrado en esa desaparición. A Brandon le gustaba mucho jugar fútbol. Sí. Y a él lo engañó por medio de fútbol. Le dijo que él conocía a los meros meros de Lobos WAP, de allá de Puebla, y que él querían hacerle un examen. Querían ver su entrenamiento, querían ver cómo jugaba, para ver si podía entrar al equipo de Lobos WAP. Y por medio de ese engaño, el día 12 de junio que desaparece Brandon, lo cita en el Parque de San Francisco, que ahí lo iba a ver para poder llevarlo con estas personas. Y lo mismo había citado al hermano, pero un día antes le habla a Brandon y le dice que no puede ir el hermano, que mejor nada más vaya él solo y que a los 8 días va el hermano. Y Brandon sí llegó a esa cita, a donde se quedaron de ver en el parque de en el paseo de San Francisco, pero desafortunadamente tampoco las cámaras, había cámaras, pero tampoco servía. Pero nos ponemos en la plática con la familia de Brandon y es el mismo modo que utilizó para la desaparición de Nadia.
Sí. Y ya platicando más a fondo, pues nos empiezan a contar cómo se conocieron y todo, y pues las fotografías que nos enseñan, tienen hasta fotos de la casa donde vive mi sobrino. O sea, no podíamos decir que nos estaban hablando de otra persona. Era la misma Era la persona. misma persona y desafortunadamente era mi sobrino. Ahí es donde pues entra un poquito más la desesperación en decir, pues ya no nada más es Nadia. Él mismo desapareció también a Brandon. Y a lo largo de todos estos años, ¿han investigado otros casos? ¿Hay otros casos relacionados también a él? Pues aquí no podría yo decir, porque la verdad no, a pesar de que la familia de Brandon sí dio a conocer bien quién es la persona que desapareció a Brandon, pero nunca se acercó otra gente a decirnos que también estaban, pues igual pasando lo mismo que nosotros. O sea, como tal, yo nada más conozco mi caso y el caso de Brandon, donde está involucrado mi sobrino. Sí. Pero me imagino que debe de haber algunos otros con el mismo modus, ¿no? O sea, te cito en cierto lugar y a lo mejor no fue en este caso con él, pero es el modus que ocupan muchas personas también para desaparecer a otras, para llevárselas, ¿no? Y justamente aquí es, ¿por qué? ¿Por qué cree que su sobrino le hizo algo a Nadia? ¿Por qué? ¿Cuál cree que hayan sido sus planes para con ella? Pues yo creo que de por sí él ya lo venía planeando. Podría yo decir que por sus actitudes, por la forma en que él de repente cambiaba, que a lo mejor estaba en, pues en algo, ¿no? Que a lo mejor conoció a algunas personas, no sé, podría decirse que unas que lo hayan utilizado para trata de persona, para ser un captor, que era el que jalaba o ponía en este caso a las personas, y él se deslindaba, o sea, él nunca aparecía porque el que se llevaba a las personas era otro. Pero también su forma de ser, su forma de trabajar y todo eso, pues podría ser también que esté en alguna secta. En una ocasión llegó a la casa y nos pedía, en esa ocasión estábamos mi esposo y yo, y nos pedía asilo, nos decía que lo ayudáramos, que porque los andaban buscando los de los Illuminatis y que según lo querían matar por lo que había hecho. ¿Llegó a su casa él? Y él llegó a la casa, nos contó esa historia, y pues sí, se quedó en la casa, estuvo como 3 días, 4 días estuvo ahí en la casa. Sí. Pero la verdad, les soy sincera, yo ni siquiera sabía quiénes eran esos que él me decía, pero dije, bueno, pues que se quede acá, y me dice mi esposo, pues como tú quieras. O sea, ahí fue una pelea porque él me decía que, pues, que estaba loco, por cómo nos contaba las cosas, ¿no? Por lo que nos decía. Y lo veía Y desesperado. sí estaba así como si realmente alguien lo viniera siguiendo y lo estaba espiando, porque es lo que nos decía, ya no puedo estar en la casa de los abuelos porque ya saben dónde vivo. Ya no puedo estar en la casa de mis papás porque ya saben dónde vivo. Pero como no te frecuento, no van a dar contigo. Sí. Y mi esposo, sí, ese día nos discutimos y me dijo, es que está loco tu sobrino. O sea, ¿cómo está contando eso? Pero pues yo dije, es mi sobrino. Y me dijo, bueno, pues es tu sobrino, se va a quedar. ¿Quieres que se quede? Se va a quedar. Le digo, sí, porque le vayan a hacer algo. Pero él era de las personas de decir, pero no le avises a nadie en que estoy acá. Nadie debe de saber que estoy acá. Muchos secretos con él. Entonces era de el que siempre tenía que estarlo ocultando uno. Y al parecer tiene el tatuaje de una secta en su brazo. Ajá, tiene un tatuaje. De un lado tiene un tatuaje de que él decía que era de esa secta, y del otro lado tiene un tatuaje que es el arcángel Miguel con el demonio, pero no sé, o sea, el tatuaje está como que al revés, o sea, se ve mal, o sea, se ve feo el tatuaje. Sí. Pero todo eso se lo hizo después de la desaparición de Nadia. Ah, Esos bien. tatuajes se los hizo después de la desaparición de Nadia. Porque antes de que desapareciera Nadia, pues él andaba siempre bien vestidito,
con camisas de vestir, suéteres de vestir, o sea, él siempre bien vestidito, vestidito. La Sí, verdad, pues es una persona que es de ojos claritos, es güero, pues yo creo que era como que atracción hacia las chicas, ¿no? sí, claro. Que era lo que él buscaba más que nada, jovencitas que fueran menores de 18 años. Porque eso sí, siempre decía eso. Y aquí en este caso, por ejemplo, yo se los cuento, porque esto pasó también después de todo lo que nos pasó y de la desaparición de Nadia. Su hermana se decide a contarnos y en su momento ella nos dice, yo no se los conté porque yo no lo veía mal. Ella sí puedo decir que se llevaba bien con su primo. Ella sí platicaba, ella sí convivía. Ella tiene una salida con él porque pues, se iba a la casa cuando la seguía para lo de la escuela y le dice a su papá que si les da permiso salir, que cuando van a visitar las iglesias, y le dice que sí, pues no lo veíamos a mal. O sea, de su hija mayor. Su De, hija de mayor mi hija de salía. mayor Ok. que saliera con él. Y ella dice que mi sobrino le dice que si quería entrar a trabajar como modelo, como, bueno, dice algo de petit, no sé si era de modelo o de maquillista, porque ella estaba estudiando estilismo, y le dice que pues para trabajar y que él conocía a una persona que iba a ganar bien y que la quería meter ahí a trabajar. Pero pues mi hija, la verdad, ella no, ¿para qué quería trabajar? ¿Para qué quería dinero? Si su papá le daba todo, o sea, ahí sí no puedo decir porque nunca les faltó nada. Ella sí, en este caso, ella sí estudió en escuelas particulares. Nadia no, porque Nadia siempre decía, sea de gobierno, sea particular, el que es burro es burro. Y el que es Sí. aplicado, pues es aplicado. Pero mi hija la mayor siempre quiso puras particulares. Entonces ella decía, pues no, le dice, yo le di el avión y le dije, sí, sí, pues ahí me llevas. Pasan como 2 meses y ella dice que le comentó a él que estaba embarazada. Entonces mi sobrino le dice, ¿sabes qué? Así ya no me sirves, voy a tener que buscar otra. Pero fue un decir que hasta mi hija dice uno, Se pues sintió mal. se sintió mal y dijo que hice mal porque él le dejó de hablar. Sí. Perdieron comunicación y le dejó de hablar y eso pasó pues como unos 2 años antes de que desapareciera Nadia. Pues ella tampoco lo vio mal, simplemente dijo, pues ya no fui al trabajo, estoy embarazada y pues no pasa nada, se enojó, pues ya ni modos. Pero como nunca vio como malas intenciones ni que él se quisiera pasar de listo con ella, o sea, también ella como que dijo, bueno, pues allá él, y no fue como uno de decir, pues se los voy a contar a mis papás, Sí, porque sí, lo veo sí. mal, o sea, porque no pasó nada y porque pues no, Sí, se lo ella, guardó. ella se lo guardó y sintió que no hizo nada malo y que pues él en ese momento o en eso que pasó, pues tampoco lo vio mal. Al Sí. fin pues es mi primo, se enojó de que no voy a trabajar y pues ella ya siguió con lo de su embarazo. Pero ahora, aquí ya había, cuando usted conoció a la mamá de Brandon, ya había dos personas que pues sospechaban de esta otra persona, de su sobrino, ¿no? Eh, Hubo una presión más para poder investigarlo, porque pues al parecer esta persona de la fiscalía pues no avanzaba, con ella no avanzaba la investigación en contra de él porque le decía, ¿no? ¿Cómo va a acusar usted a su sobrino si es su Sí, sangre? Pero ya al haber dos casos señalando a una misma persona, ¿se agilizó este proceso? pues en el caso de Brandon sí se agilizó porque ya fue donde la MP, pues yo creo que también ya se veía presionada por tanto la mamá de Brandon como nosotros, que ya habíamos pedido también, pues más que nada reunión con altos mandos, ¿no? Que eran más arriba de ella, Ujú. que era el jefe de desaparición y pues decirle, o sea, ya no nada más está una persona acusándolo, son más. Y pues luego yo hice un video donde pues como las autoridades no hacían nada, pues era la desesperación de no encontrar a mi hija. Y la MP pues sí se molestó, dice, es que señora no tiene usted por qué hacer eso. Y agiliza ya más
el caso de Brandon, que era el que iba primero, o sea, iba más adelantado, y su caso de Brandon lo judicializan y eso hace que detengan a mi sobrino y lo vinculen a proceso. Ok, ¿esto cuándo lo vincularon a proceso? Eso fue en septiembre del 2019, cuando lo 2019. detuvieron y o sea, pues hicieron la investigación y en la primera audiencia pues dijeron que se iba a vincular a proceso pues, en lo que se investigaba, ¿no? O sea, 2 años después. 2 años después. Ok. Y ahí pues en el caso de Brandon él estuvo detenido 2 años y pues se hicieron pruebas y igual por una o por otra cosa era la misma MP que llevaba mi caso, la licenciada Wendy Zacatecos Cisneros, era la misma que llevó el caso de Brandon. Y también platicaba con la señora María Ayuso y también me decía lo mismo, que también sentía que la licenciada estaba vendiendo pruebas o le estaba pasando información pues, al licenciado que llevaba el caso de mi sobrino, Sí. ¿no? Que en este caso pues también pues decía no podían haber avances porque todo siempre iban un paso adelante, porque sabían lo que nosotros decíamos, sabían lo que queríamos hacer, puesto que a su abogado se le informaba todo. Pasaron 2 años detenido, pero ¿por qué lo dejaron en libertad? Lo dejaron en libertad porque para el juez no fueron pruebas suficientes para sentenciarlo, Sí. puesto que pues todas las pruebas eran circunstanciales, porque nada más era lo que declaró el hermano, los mensajes que enseñó el hermano y pues lo que declararon los papás de Brandon y en esas fechas creo que declaró la novia de Brandon. Sí. Entonces para la fiscalía, bueno, no fue para la fiscalía, para el juez, porque ese ya era ante un juez, pues dijo que eran pruebas, no eran pruebas suficientes para sentenciarlo. Y lo dejaron Y libre. lo dejaron libre el 21 de agosto del 2021. Sí. A él lo dejan en libertad. Y continuó en Puebla, no se fue. No se fue ni salió, porque ahí mismo cuando le dicen que ya está libre, que puede salir, afuera de los juzgados ya estaban unos MPs, unos agentes, porque ya lo estaban esperando y en ese momento le dictaron pues ahora sí que orden de aprehensión en contra por la desaparición de Nadia. Ah, Entonces no, como tal, no pisó la para ya calle. irse, sino que ahí mismo lo detuvieron y lo vinculan otra vez a proceso por el caso de Nadia. ¿Y cuánto tiempo estuvo detenido? Por el caso de Nadia estuvo detenido 2 años, 7 meses. Y lo volvieron a dejar en libertad. Y sí, el 23 de marzo del 2024, el juez Juan Jesús Gutiérrez Estrada lo deja en libertad por falta de pruebas, porque igual nos dijo que eran pruebas circunstanciales. Y él sí me lo dijo a mí, si usted me trae una persona, un testigo, que diga que él vio cómo se subieron a Nadia, a su hija, en ese momento yo lo sentencio. Pero era lógico que si hay gente que lo vio, nunca van a hablar. Nunca van a hablar porque ni en desaparición, ni en feminicidios, ni en secuestros, la gente que se da cuenta habla. Y no hablan por miedo. Sí, claro. Y pues quedó libre. Ahorita anda libre. Y yo igual, buscando a mi hija y sin saber nada de ella. De qué le pasó, qué le hizo. Yo, cuando él estuvo detenido, yo siempre quise hablar con él. Y por medio del Ministerio Público que llevaba mi caso, se le dijo. Y él siempre fue en decir, no conozco a la señora y no voy a decir nada porque sé que voy a salir libre. Y no quiero hablar con la señora. Y así siempre se mantuvo. Ahí se le olvidó que era su tía. Ahí se le olvidó que era yo su tía, se le olvidó a su abuelo que era yo su hija, y se le olvidó pues a todos que era yo su familia y que Nadia también era su familia. Exactamente. Y que así como lo defendieron a él tenían que ver. En este caso yo siempre he dicho, el que decía ser mi papá o el que me tocó por papá,
tuvo que haber dados el valor y decir, a ver, hija, ven, y a ver con su nieto y tratar de arreglar las cosas, no decir, pues hay que alejarnos porque, pues quién sabe qué vaya a pasar. Sí. Y él dio la orden de eso, de que todos se alejaran de mí. Una hermana fue la única que se quedó conmigo. Y ella dijo, yo sé que él, porque también mi hermana, mi cuñado, mis sobrinas, se aferraron a decir que él tenía que ver algo. Por su forma de actuar y por los cambios repentinos que tenía. Y que nosotros como familia sabíamos cómo era su familia y no podíamos querer cómo es que de la noche a la mañana pues ya no tenían deudas y no trabajaban, pero siempre andaban bien, siempre tenían dinero. Sí, sí, sí. O sea, les cambió la vida. Nos cambió la vida por completo. Y para una persona, sabemos que cuando los detienen, pues sufren. Y esta persona no sufrió en el penal. Cuando a él lo detuvieron, siempre estuvieron pagando para que estuviera bien en el penal. ¿Quién pagaba? ¿Su papá o su abuelo? Su abuelo. Por eso a mí siempre me ha quedado esa duda. O sea, y tengo esa duda en que si realmente es su nieto o es su hijo, porque lo defiende como si fuera su hijo. Sí. A mí me partió el alma y me dolió bastante el día que fue él a declarar en la audiencia, porque el señor pasó como si no me conociera. O sea, y todavía verme feo, ya es una persona mayor, ya es una persona adulta. Y él me vio crecer, él me vio nacer, y que me haga esto, él vio nacer a mi hija, entonces fue mucha hipocresía la que él hizo en decir que quería a mi hija, y cuando la veía decía mi güerita, y la abrazaba, y cuando ella más lo necesitó porque desapareció y no sabíamos dónde estaba mi hija, él jamás se tomó de decirme dónde está Nadia, qué le hicieron a Nadia. Yo este caminar lo he llevado con mi esposo nada más y con mi hija. Y con las únicas que siempre han estado conmigo es la familia de mi esposo. Se me fueron ya 4 personas. Y esas 4 personas se fueron sin saber si Nadia ya estaba con nosotros. Mi suegra ya era una persona grande. Ya era una persona y enferma. Y ella siempre iba a las marchas conmigo, a las manifestaciones que hacía yo y me acompañaba. Mi suegro hasta el último aliento me preguntó y me dijo que iba yo a encontrar a mi hija y no, hasta la fecha no la he encontrado. Se murió mi cuñado también con esa, de que no encontré a nadie. Mi cuñada y ellos siempre estuvieron conmigo. Y mi papá y mis hermanos nunca me apoyaron. Y todavía en la audiencia verle la cara cómo me vio, cómo me veía de arriba para abajo y como si fuera yo un bicho raro. Es más grande todavía el dolor que tengo porque no encuentro a mi hija. Y como le dije a mi esposo y a mi hija, pues lo siento mucho, pero creo que me quedé, mi mamá ya murió. Y creo que dije, me quedé ya sin padre y me quedé sin familia. Lo único que tengo son ustedes y voy a seguir hasta donde Dios me preste la vida buscando a Nadia. Sí. Porque con el paso del tiempo se va enfermando uno. Sí. Se va uno decayendo, pero a mí lo que me levanta es el gran amor que le tengo a Nadia. Y Nadia a mí me hace mucha falta porque ya no puedo celebrar las Navidades, los Años Nuevos. Ya no puedo ni el 10 de mayo, ni mis cumpleaños, porque Nadia era todo para mí. Nadia era mi vida entera. Tengo a mi hija, sí, tengo a mi hija, pero Nadia desde que llegó a este mundo luchó desde chiquita, desde bebé. Y yo al volver a ser madre, Nadia me dio mucha fortaleza. Desde chiquita Nadia siempre era luchona. Siempre era luchona porque tengo muchos recuerdos de ella. Chiquita, una niña de 2 años que ni siquiera sabía nadar. Y su papá está en la alberca y ella se avienta. Ella nada más lo que hizo mi esposo es jalarla. Pero una niña que no, ni siquiera sabía nadar y siempre decía, papi, ¿quién es la más, chingona de acá? Y era ella.
Y yo siento muy feo no tenerla a ella. 8 años, no tiene mucho que estuve muy mal de depresión, de estrés. Yo me encerraba en su cuarto de Nadia y yo no dejo, ya dejo entrar a mi sobrina, a mi nieta, ya dejo entrar a mis hijos, a mi hija, a mi esposo, pero nadie entraba en el cuarto de Nadia, porque nadie podía agarrar sus cosas. Y me parte también el alma ver a su novio, lo que ha sufrido. Una persona que estuvo siempre conmigo porque los primeros 2 años él y su mamá me acompañaban. Fuimos a varios lugares a buscar a Nadia, a las marchas que hacen acá en México los 10 de mayo. Pero también yo dije, no se me hace justo que si yo estoy sufriendo por Nadia, pero porque es mi hija, pero él tiene una vida por delante. Sí. Y aún así la rechazó. Y yo sé que está sufriendo, preferí mejor alejarme de él. Ya no volverlo a ver, ya no tener amistad con él, porque me parte el alma verlo cómo sufre. Sigue esperando a Nadia. Sigue esperando a Nadia. Es lo que me admira mucho de él. Por eso digo, Nadia no se fue. Nadia no se fue con nadie. Nadia no hizo esto. A Nadia la desaparecieron. A Nadia se la llevaron. Sí. Porque Nadia tenía una vida por delante. Nadia tenía metas que no la dejaron que las lograra. Tenía mucho caminar por delante con Marcos. Apenas estaba empezando a vivir. Una niña de 17 años y le truncaron su vida. Y es lo que digo, no es justo. No es justo porque él anda libre. A él lo dejaron libre y puede andar para allá y para acá con su familia. Pero a mí me dejó destrozada porque yo no sé nada de Nadia. Yo no sé si vive, si come, si tiene frío. Es una niña muy friolenta. Yo a veces he pensado y he pedidole a Dios que me dé la oportunidad de ver a Nadia. En estos casos ya a veces digo como sea. Si Dios me la quiere regresar viva, adelante. Y pues si ya no está, pues igual. Pero que por lo menos sepa yo dónde está. Porque yo me pongo a pensar, si yo me voy, ¿quién la va a seguir buscando? Yo sé que tengo una nieta que sufre y añora mucho ver a su tía. Es una niña que tenía 1 año, 3 meses cuando desapareció Nadia. Y ahorita va a cumplir 9 años y ella siempre me ha dicho, cuando yo esté más grande voy a seguir buscando a mi tía hasta encontrarla. A veces eso me llena de fortaleza, porque digo, si mi nieta está diciendo eso, pues yo por lo menos ya me siento tranquila porque sé que alguien más la va a seguir buscando. Pero mi ilusión y mi deseo es volver a ver a Nadia. Sí. De volverla a abrazar. O sea, yo no estoy completa porque me hace mucha, mucha falta Nadia. Y es lo que le he dicho a mi esposo, que entre más pasa el tiempo, más me estoy desesperando. Más me entra la angustia. Y como este 10 de mayo me entró mucho la desesperación, me entró mucho la angustia por todos los mensajes que recibí, por mis sobrinos o por gente que estiman mucho a Nadia. Son muchos mensajes de aliento, pero yo siento que me falta un pedazo, que no estoy completa. Y creo que entre más pasa el tiempo, más, no sé, más siento que no voy a alcanzar a ver a mi hija. Señora Vicky, yo le agradezco muchísimo el hecho de que haya estado aquí con nosotros. Es una historia bien fuerte, es una historia que de verdad creo que a todos nos ha tenido con los nervios de punta también, porque pues es que usted nos decía ahorita al final, o sea, perdí a mi familia. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que la familia es la que primero va a dar la cara por nosotros, pero no. En muchas veces las personas que son quizá nuestras familias segundas, por ejemplo, con la de su esposo, ¿no? O amigos, son los que nos dan la mano. Y a veces hasta tu misma familia te traiciona. Y esto es lo impactante de este caso, porque estamos hablando de que prácticamente todo mundo de su familia se le dio la espalda, a excepción de una de sus hermanas. Entonces, yo le agradezco muchísimo el hecho de que haya estado acá con nosotros. Sé que nos faltaron muchas cosas también de hablar de Nadia, pero yo espero
que esto a usted le ayude, que si alguien puede identificar algo en las fotos de Nadia que están apareciendo en pantalla, si ustedes la han visto, si en algún momento detectan algo en ella que pudieran identificar, háganoslo saber. Hay una familia en Puebla que la sigue buscando y que no va a parar hasta encontrarla. Ella es Nadia. Ustedes la están viendo en pantalla. Tenía 17 años cuando desapareció. Hoy tiene 30 y... No, ¿qué edad tiene hoy? 27. Va a cumplir 26 años en diciembre. Va a cumplir 26 años. Una joven de 26 años de edad. Una joven muy bonita. Ya le mencionaba, unos ojos muy grandes, unos ojos muy iluminados, unas pestañas muy bonitas. Es una chica que a lo mejor hoy puede estar siendo víctima de trata. Y creo que es algo que también no puedo pasar sino preguntarle. Sí. ¿La han buscado en algunos lugares así? Estamos hablando de Puebla. Está también muy cerca Tlaxcala y el llamado Rincón de la Trata, ¿no? El Paseo de la Trata, algo así. Sí. Le dicen, ¿la han buscado en estos lugares? Sí, también se han hecho búsquedas. De hecho, también se levantó una alerta amarilla. La Comisión de Búsqueda de allá de Puebla levantaron una alerta amarilla de ella, de Nadia y de Alexis, que son 2 menores de edad por parte de la Interpol. Pero igual tiene 3 días que fui a checar y dicen que no hay nada. O sea, reportes de que los hayan sacado del país, no hay reportes. No hay nada. Y en la trata de personas, pues sí tratamos es muy, muy delicado eso y es muy difícil. Sí. Es muy difícil y es muy arriesgado. Sí. Eso También. tiene uno que buscar, tiene que haber, pues, acompañamiento, no podemos hacerlo nosotros solos. Al principio nosotros lo hicimos solos, mi esposo y yo lo hicimos en Tlaxcala. Tlaxcala es una que es la cuna de trata, y ahí no te permiten entrar. Ahí casi así como vas entrando te sacan. Y hay hombres armados, o sea, ahí en Tlaxcala no pudimos entrar. Sí. Pero hemos ido en otros lugares que sabemos que son de trata, pero ya ahí hemos ido acompañado de autoridades y pues no, hasta el momento no hemos encontrado nada. Y pues lo que decías, ¿no? Si alguien la ve o la reconoce, yo sé que su físico ya cambió, sí, porque claro, pues era una niña y ahorita pues ya es una jovencita, ya su cuerpo ya cambió, su rostro ya cambió, pero pues yo digo, si la reconocen o llegan a ver a alguien parecido, pues que no duden, ¿no? Hay una página de Buscando a Nadia. En este caso nosotros siempre lo hemos dicho, no buscamos culpables. Lo sí, único que queremos es que nos la regresen o que nos digan si la han visto. ¿La página de Buscando a Nadia es en Facebook? En Facebook. Ok, así tal cual, Buscando a Nadia. Ahí se pueden poner en contacto para aportar cualquier información sobre Nadia, cualquier información, algún rasgo. Nadia tenía algún lunar, tatuajes me imagino que no tenía. No tiene. ¿Algún tiene lunarcitos en la cara, tiene aquí los lunarcitos que se le ven, aquí por el ojo y por la nariz y aquí en el labio. Sí. Son los tatuajes. De ahí en fuera, pues no tiene tatuajes. De hecho, ella es de cabello lacio. Sí. Es el color porque no lo tiene pintado. Bueno, cuando desapareció, nada más que le acababa de hacer sus chinitos su hermana. Sí. Pero es de cabello lacio, pero lo tiene castaño. Ok. Y pues ella le gustaba hacer mucho ejercicio, pues sí, la verdad ahí no se ve su cuerpo, pero sí tenía bonito cuerpo y pues era delgadita. ¿Cuánto medía Nadia en eso? 1.55. 1.55. Era una persona de estatura baja. Sí, era bajita. Bien, señora Vicky, le agradezco muchísimo el hecho de que haya estado aquí con nosotros. Gracias por compartirnos la historia de Nadia y nuevamente ustedes están viendo las fotografías en pantalla. Ayudemos a esta familia a saber algo sobre su hija. Y si no saben nada, si no pueden aportar algún dato, ayúdennos a compartir esta historia, ayúdenos a compartir la ficha de búsqueda de Nadia. ¿Cómo? Bueno, en la caja de descripción nosotros vamos a poner una liga
esa liga los va a mandar directamente a la página de Facebook de Ausencias. Ahí ustedes pueden compartir esta ficha de búsqueda y esta historia, una breve historia que siempre dejamos, para que más personas puedan conocer su historia. Ayúdennos a compartir. Créanme que con eso ayudan demasiado a muchas familias. Gracias, señora Vicky. Buen regreso a Puebla y nuevamente gracias por la confianza y por contarnos toda esta historia. Gracias. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en un capítulo más de Ausencias. Esta es la historia de Nadia, esta jovencita. Hoy Nadia ya no luce como hace años. Estamos seguros de eso porque todos cambiamos con el paso del tiempo y más ella, que era una adolescente. Apenas estaba empezando a vivir. Pero si alguien detecta algo en ella, algo en esa mirada tan reluciente que tenía cuando desapareció, créanme que cualquier dato ayudaría muchísimo a esta búsqueda. Gracias por vernos. Soy Samaria Mábil. Nos vemos la próxima semana.